ese lugar que tú tienes para nosotros al pie de la cruz. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu grande amor que no lo alcanzamos a entender, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias a esta hora. Ven a nuestras vidas, alimentanos cada vez más. Alimentanos de lo alto, de ese pan espiritual, esa obra de los cielos. Susténtanos con tu presencia, con tu palabra. Obra en esta hora, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Gracias al Señor, y Él es bueno, Él nos permite estar reunidos buscándole. Hay lugares donde ya no se pueden reunir, hay persecución y tanta situación difícil. Y para nosotros es de valorar, darle valor a todo eso que el Señor nos provee. Vamos a leer ahí la escritura en Mateo 17, del 10 al 13. Dice la escritura: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Se oye poco decir de que Elías viene primero. Lo que más se oye en la mayoría de las iglesias es bueno, ya estamos a venir, el Señor va a venir, el rapto está pronto, el Señor se va a llevar a la iglesia. Pero allá entre aquellos que empiezan a escudriñar un poquito más, encuentran que además de eso también, y hablan de que en los últimos días viene un gran avivamiento, algo que va a llenar a la iglesia antes de que el Señor se la lleve. Pero vienen otros que se profundizan más en la escritura y encuentran que sí, en los postreros días viene todo eso, pero viene una gran aflicción, una situación tremenda, algo que va a venir al mismo tiempo que viene ese avivamiento, algo tremendo, difícil. Y entonces, ¿qué de esto que el Señor nos dice de que el día viene primero? Si nosotros escudriñamos y empezamos a estudiar ahí la escritura, dice que los discípulos estaban reunidos con el Señor y le dicen, llegaban, bueno, ¿y por qué dicen los escribas? Eran los entendidos, los que escribían ahí la escritura, están más metidos. ¿Por qué dicen ellos que el día viene primero? ¿Y qué les contesta el Señor? Dice ahí en la lectura que les contestó, él dijo, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, hermanos, necesitamos eso. ¿Y cómo será eso? Que el día viene primero antes que el Señor se lleve a la iglesia y todas las cosas que van a pasar en el fin. Bueno, ahí les empezó a explicar el Señor. Les empezó a explicar pero os digo, les dice que ya Elías viene y hicieron todo lo que quisieron con él. Y entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Sí, hermano, estamos en un tiempo difícil, un tiempo en que la iglesia va a pasar por muchas cosas tremendas, y la Biblia nos habla de que en este tiempo que ya se le acaba cada vez más, el enemigo empieza a darse cuenta que ya son los días finales, y entonces él empieza a soltar todo su poder, todas sus
artimañas para tratar de evitar de que muchos puedan entrar en las filas del Señor. Empieza a soltar muchas cosas. Y si leemos ahí la Escritura, en lo que el Señor nos empieza a hablar, ahí en Juan 15, 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Y miren lo que dice después: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estamos en un tiempo en que las tinieblas están aumentando cada vez más. Hay más hijos de las tinieblas haciendo tantas situaciones y los hijos de la luz son pocos. Y el Señor nos habló de que así como a Él empezaron a perseguirlo, así vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles en que va a ponerse más tremendo para los hijos de la luz, para los cristianos. La maldad ha incrementado, miren, las tinieblas se están moviendo, así como la tecnología ha aumentado, así también la maldad. Miren, cuando empezó a aparecer en aquel tiempo la televisión, empezó a meter ahí un montón de ideas y cosas ahí de maldad, y entonces empezó a multiplicarse, muchos empezaron a aprender todas esas artimañas. Pero hoy en este día que ha aumentado la tecnología, mira, con los celulares, la internet, como que hay más propaganda para que aquellas tinieblas se invadan. Y ha empezado a aumentar la maldad. Las situaciones se ponen más difíciles. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, el Señor nos dice allí, en lo que leíamos, de que así como Él han perseguido, el mundo no ama a los hijos de la luz, el mundo los odia, los hijos de tinieblas empiezan a tratar de ver mal a los hijos de la luz. Y mire lo que dice más adelante el Señor para los tiempos finales, Juan 16, del 2 al 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Miren, se va a poner más difícil. Muchos van a creer que están haciendo bien. Hay un grupo que les han metido de que si hacen algo contra un cristiano, como que ganan puntos en el cielo y van a ir a... Hemos oído, hermano René nos ha hablado de muchas de esta enseñanza. Y hay tantas situaciones, cosas que hacen para destruir a los cristianos. Y el diablo los tiene engañados porque ellos creen aquí a las ciegas de todo lo que les han dicho, pero no saben lo que esperan al final. Entonces, cuando vemos que la situación, todo esto que nos apunta hacia algo, es a una persecución cada vez más hacia el final. A eso apunta todo. Y entonces, ¿qué podemos hacer si las cosas se van a poner más difíciles? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos ante una situación de persecución que empiece a acercarse cada vez más al pueblo de Dios? Dice allí en San Juan 16:13, le dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu que viene a tocar nuestras vidas, a traernos tantas cosas, y dice que Él hablará las cosas que habrán de venir. Él nos va a ayudar. O sea, en otras palabras, si la situación se pone difícil, Él nos va a mostrar tantas cosas para poder clamar que el Señor nos guarde. Mire, y si clamamos al Señor, Él es poderoso ante estos días finales, ante un clamor que podamos tener de lo que el Señor nos muestra, porque clamar, y Él es poderoso para ayudarnos, como aquellos amigos de Daniel que los libró del fuego
y ante tantas cosas que puedan venir, y Él nos puede salvar de todo ese fuego, de situaciones tremendas. Si hay algo que el Señor tiene para nuestras vidas todavía, que no ha sido completada esa carrera, Él puede librarnos de tantas situaciones difíciles como libró a los amigos de Daniel del fuego. Pero si no, él cree que es tiempo de partir, bueno, aquella persecución, aquella situación, bueno, puede cortar nuestras vidas, pero vamos a ir con el Señor. Mientras aquellos que estén en esa situación persiguiendo, van a darse cuenta del engaño que les tiene el diablo. Pero, ¿qué hacemos ante esa situación que se presenta? Bueno, si la situación se pone difícil, ahí está el Espíritu Santo y Él va a venir a nuestras vidas. Y Él viene con un avivamiento más fuerte, una situación tremenda en los últimos días. Es tiempo que la iglesia está para partir, sí. Estamos por entrar a situaciones de persecuciones tremendas. Estamos casi a los 2000 años de la cruz. En el 2030 se cumplen 2000 años después de la cruz. Y viene antes situación difícil. Pero al mismo tiempo también viene un derramamiento grande, como el Señor habló allá en la señal que hizo en la boda de Caná, que les dejó el mejor vino para después, como mostrándoles lo que viene al final. Y ese mejor vino viene para la iglesia. Ese es lo que nos va a ayudar. Ese derramamiento es el que va a caer en la iglesia. El que no lo tenemos aún, porque cuando caiga ese avivamiento tremendo, la iglesia va a ser llena de la presencia de Él y se va a convertir en la iglesia gloriosa de la presencia del Señor. Amén. En la iglesia que Él se va a llevar, va a dar la medida en la gloria del Señor. Y al mismo tiempo va a dar la medida para que sea una iglesia que busque de veras, se ponga recta y sea sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que viene en los tiempos finales. Pero una cosa, antes que venga esto, dice allí en Malaquías 4, 5 y 6, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Mire lo que dice el Señor. Antes que suceda todo eso, antes que Él venga ese día tremendo, antes que venga ese día de tantas situaciones difíciles, ese día que al mismo tiempo va a ser derramada tanto la gloria de Dios para llenar a la iglesia de esa obra viva, y antes de que Él se lleve a esa iglesia viva, viene ese espíritu de Elías, viene Elías. ¿Por qué? Dice ahí, porque Él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. O sea, hay un trabajo y ese es el mensaje en esta hora. Eso es lo que vemos ahí, es lo que el Señor quiere hacernos ver, lo que el Señor quiere hacernos entender, que necesitamos esa obra de Elías. ¿Por qué necesitamos a Elías que venga primero? Veamos qué es lo que nos dice la Biblia de Elías. Dice que en la época que anduvo Elías, allá en los tiempos de Elías, venía Elías y dice que decía que él estaba, dice, en la presencia del Señor, ante cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir? Que él estaba de continuo en la presencia del Señor. Aquí él estaba sintiendo esa presencia de Dios todo el tiempo. Él estaba viviendo de continuo en esa presencia de Dios. Y ese es el profeta que llegó y que dio esa palabra y que no iba a llover durante 3 años y 6 meses. No llovió hasta que hubiera otra vez palabra por él mismo. Ese es el profeta que anduvo haciendo todas esas maravillas. El mismo profeta que llegó y clamó y aquel aceite de la vida no se acabó. Pasaron varios días y que sacaban aceite, cogían harina, hacían pan y volvían a sacar y volvían a hacer y no se acababa. Es el mismo profeta que clamó, que oró y aquel niño de aquella mujer que había muerto vuelve a la vida. Ese es el espíritu que estuvo en Elías. Entonces, ¿cuál era el propósito de todo eso, de que tuviera ese espíritu de Elías? Bueno, dice ahí la escritura en
nos habla ahí de que el propósito que tenía Elías, dice ahí en Reyes 18:37, cuando estaba orando Elías, de que les había dicho a los demás, bueno, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero. Está bien, dijeron todos, está bien, vamos a ver. Y empezaron los profetas de Baal a clamar, y nada, y se sajaban, se hacían tantas cosas. Pero así que pasó toda esa mañana, ya la hora del sacrificio de la tarde, ahí en lo que en esta lectura de Primera Reyes 18:37, viene Elías y se empieza a clamar, a orar y le dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese era el llamamiento, el propósito de Elías. Todos esos milagros y todas esas cosas que él estuvo haciendo, que descendió fuego del cielo y vieron que en realidad pues, los profetas de Baal no pudieron hacer nada, pero Dios le respaldó y descendió fuego del cielo. Era para hacer volver el corazón de todo el pueblo a Dios, para que se volvieran a su Dios. Eso es lo que Elías estaba haciendo. Y viene Juan el Bautista, y cuando viene Juan el Bautista, no viene con aquellos mismos milagros de Elías, pero el poder que estaba en Juan el Bautista era el mismo poder de Elías. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, su mensaje es sencillo, pero dice ahí en Mateo 3:2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, su mensaje es sencillo, pero en ese mensaje, en esa palabra sencilla, venía una gran unción, un gran poder de Dios que llegaba y tocaba los corazones y los hacía compungirse y sentirse ahí tocados y se arrepentían. Decían, no, ¿qué podemos hacer? Dice que la gente le decía, ¿qué hacemos nosotros? Publicanos, ¿qué hacemos? Los soldados, ¿qué hacemos? Les decían. Y ahí estaba aquel poder de Dios en una manera tremenda, fuerte, haciendo sentir, redarguyendo y haciendo sentir su pecado y ponerse serio con el Señor. Y eso es lo que el Señor va a hacer en este final, antes que venga el día del Señor, antes que venga esa obra tremenda que Él quiere derramar. El Señor ha estado derramando desde el día de Pentecostés, en Hechos 2, donde el Espíritu empezó con ese avivamiento, en Hechos 2, también en Hechos 10 con Cornelio, empezó esa obra del Espíritu a derramarse. Y aunque en esa época se apagó por tantas situaciones, cuando ya por la iglesia, por el año 300 después de Cristo, con Constantino, empezó tanto mezcla, se perdió todo ese poder, pero allá por 1900 antes y algo, como que ha vuelto esa obra del Espíritu Santo. Hemos oído tantos avivamientos en distintos lugares, el avivamiento de Susa, hemos oído esos avivamientos allá en 1965 para acá, un avivamiento tremendo que hubo en Indonesia, en una isla pequeña que se llama Timor, y un avivamiento tremendo que era como Hechos 2 repetido. Pero todos esos avivamientos se han habido, y esa obra del Espíritu Santo que vemos hoy que se mueve en la iglesia, los dones del Espíritu moviéndose, es una obra de Pentecostés. Pero si nosotros leemos en la Biblia, en Levítico 23, donde habla de las 7 fiestas, vamos a ver que Pentecostés, de todas esas fiestas, era la única fiesta en que el Señor les permitía que hubiera ofrenda con levadura. La levadura de que nos habla, bueno, de un engaño, de algo de la masa vieja. Entonces quiere decir que el Señor hasta el día de hoy está permitiendo todos esos dones y cosas que se mueven. Y usted va a ver muchas cosas a veces en las personas que el Señor usa, cosas que no se ven bien en todas. ¿Pero qué? Porque Él permite una obra con levadura. Así es lo que enseña la Escritura. Pero la fiesta que viene, la fiesta final, no es la de Pentecostés, es la de tabernáculos, y ahí no se permite nada de levadura. Y por eso es que viene el Señor con el profeta Elías a poner en serio a la iglesia para que participe de algo tremendo que viene, de algo final, de una obra que Él quiere hacer. Entonces vemos allí de que Él está mostrándonos que viene esa obra tremenda para que la iglesia participe de esa bendición.
Mire, esa obra del Espíritu se va a derramar. Creo que no va a ser en todas las iglesias, en aquellas que clamen, algunas van a ser visitadas, otras no. Con esa bendición, pero cuando llega esa bendición va a ser algo tremendo, pero al mismo tiempo dice que Él quiere poner en serio la iglesia para que no venga y hiera ¿qué? Con maldición, dice Malaquías. Entonces, bueno, si lo que viene es algo tremendo, eso del Espíritu Santo, pero siempre que viene el Espíritu Santo hay una obra de un toque de arrepentimiento, un toque, algo que hemos sentido. ¿No es cierto? Siempre que el derramamiento del Espíritu se mueve, Él redarguye y hace sentir algo. Entonces, si vemos que Él viene con algo tremendo, entonces es de entender, hermano. Vamos a ver, aquí traigo 3 ejemplos en momentos que el Espíritu de Dios se ha movido, no a la intensidad de lo de Elías, pero si el Señor se ha movido con un toque del Espíritu y se ha respondido, vamos a responder. Porque la pregunta es, si Él viene ante ese Espíritu de Elías de arrepentimiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser dóciles a lo que Él hace o no? Mira, hay algunos que no respondieron. Mira aquí lo que dice la Escritura en Lucas 20 dice, esto es en los días de Juan el Bautista. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Miren, aquí llegan estos hombres principales sacerdotes y escribas ancianos del pueblo de Dios. Pasemos al versículo 4. Y dice, el bautismo de Juan, esto les pregunta Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Qué es lo que podemos entender? Que estos que estaban aquí, aunque eran principales sacerdotes, que dice aquí en la Biblia, eran gente anciana, gente que conocía la Biblia, no respondieron a esa obra de cuando vino Elías, ese espíritu tremendo. No respondieron porque tenían su reinito, sus cosas que no querían soltar, no estuvieron dispuestos. Entonces, así la misma situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando venga ese espíritu de arrepentimientos a ayudarnos para antes que venga esa obra final del Señor? ¿Vamos a responder o no vamos a responder? Entonces, por eso traigo 3 ejemplos que están momentos en la Biblia en que el Espíritu de Dios se movió, no a la medida de la intensidad de Juan el Bautista, pero si no respondieron a esa situación de esa obra del Espíritu, y si no respondemos a un toque así pequeño, es bien probable que no se responda a una situación grande de la obra del Señor. Y el primer ejemplo está ahí, en primer libro de Samuel 15, 7 al 9. Ahí estamos viendo que el Señor estaba hablando de algo a Saúl, una obra del Espíritu Santo que estaba tocando en Saúl, que estaba llegando una palabra del Señor. Y dice ahí en 7, vamos a leer aquí desde el primer libro de Samuel 15, 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta era una obra, una palabra de Dios en que el Espíritu de Dios se estaba moviendo para llegar a hablar a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué haremos nosotros si viene una palabra del Señor? ¿Vamos a responder? ¿Qué hizo Saúl? Ahí en el primer libro de Samuel 15, 7 al 9 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agar y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Respondió.
unas partes sí, otras no, a medias, donde vio aquellas cosas gordas y todo, esto no. Más que los del pueblo no quería, yo quiero quedar bien con estos del pueblo también, y no lo destruyeron. Entonces, mire, la primera cosa es que tenemos que hacer esto, una obediencia, no a medias, de la palabra del Señor. Ese es el primer punto que necesitamos. Dios nos habla de su palabra y necesitamos una obediencia completa a lo que el Señor nos da, la palabra del Señor, la palabra que viene a nuestras vidas. No es que parte sí me guste y parte no. Mire, ahí vemos muchos casos en que el Señor ha hablado, muchas situaciones en el pueblo del Señor, pero vemos que quizás algunos de los casos, por los amigos, quizás el Señor nos está hablando a caminar en el Señor, pero hay amistades que no nos convienen, que no nos hacen bien, pero ahí no le obedecemos quizás, y si no obedecemos completamente, ahí está a medias. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hay amigos que sí, pero hay unos amiguitos a veces que son los que nos ensucian más la vida y que nos arruinan y que no los queremos dejar. No queremos buscar mejores amigos en el pueblo de Dios, no que seguimos con otros. Quizás no sean los amigos, quizás sea la música, por ejemplo. Hay música del Señor que trae, pero quizás hay ciertas musiquitas por allá que nos hacen recuerdos de cosas pasadas y siempre las estamos oyendo y poniendo. O quizás música cristiana que en realidad es falsa cristiana. Entonces estamos en una obediencia a medias. Quizás sean otros intereses. Quizás es nuestro vocabulario. Mira, hemos visto anticristianos que están en el pueblo de Dios es una cosa, pero estando dentro de los del mundo, sus hablar, sus palabras son iguales a los otros. Eso abunda en el pueblo de Dios. Entonces, no es una obediencia completa. Estamos a medias, como el caso de Saúl. Ese es el primer caso. Veamos otro caso. Vamos a verlo ahí en Hebreos 12, 17. Dice ahí: porque ya sabéis que aún después, deseando enredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿De qué está hablando? Está hablando ¿de quién? Esaú. ¿Qué pasaba con Esaú? Dice que están los dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob hizo ciertas cosas y le robó la primogenitura a Esaú. Pero Esaú la despreció. Ay, no, ¿para qué quiero yo eso? Yo me voy a morir, ¿para qué? Yo lo que quiero aquí es comer, llenarme el estómago, un plato de lentejas. Y la menospreció. Y dice que aunque después la procuró con lágrimas, no la logró. Pero veamos bien la historia para ver qué pasó. Dice la Biblia que allá Jacob tuvo que huir, porque ya Esaú había dicho: van a venir los días del luto de mis padres, voy a matar a mi hermano. Y huyó, y allá pasó muchos años. Jacob hizo su vida, ya conoció a Raquel, a sus esposas, y allá tuvo sus hijos, y allá, aunque con quien estaba Labán ahí lo tenía como explotándolo en todo lo que estaba, pero logró de una u otra manera, Dios lo ayudó, y logró hacer su ganado. Pero un día dice que aquel se vino, y entonces quería ver ahora, ya voy de regreso para la tierra donde el Señor me quiere, pero empezó a pensar con el de Esaú, y dice que él empezó a buscar al Señor y a mandarle allá presentes a su hermano Esaú para tenerlo contento, porque se recordaba de que había dicho que lo iba a matar. Y dice que llegaron todos estos presentes, pero entonces hasta él estuvo clamando un día ahí lejos de él, y en un lugar donde tuvo un encuentro con un ángel que peleó con él y le cambió el nombre, le cambió su personalidad. Y dice que él siguió su camino hacia el encuentro con su hermano y varias veces iba inclinándose en tierra como tratando de pedir al Señor que Saúl no lo fuera a matar, que haya gracia ante su hermano. Y cuando ya llegaron, ¿qué pasó? Dice que cuando ya iba llegando, corre Esaú, su hermano, y los dos contentos a abrazarse de que se
se encontraron y ahí estuvo platicando con él. Y después que platicó y todo, a fin, cada quien agarró por su lugar. Pero entonces vengo con la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Lo perdonó Esaú a Jacob o no? Porque ahí se quedó contento, lo abrazó y ya no lo mató. Venía con 400 hombres. Mire, la escritura no se equivoca. Si usted lee en Hebreos, dice ahí, en lo que estamos viendo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Él nunca lo perdonó. Óigame bien, quizás el encuentro llegó allí a querer matarlo, pero había algo de Dios ahí en aquel que él no pudo hacer nada. Y él lo abrazó y todo y se fue, pero en su mente él iba diciendo posiblemente, ¿y cómo es que tuve la oportunidad y por qué es que no lo pude matar? ¿Por qué es que no pude hacer nada contra él? Mire, hay un caso para que vea que a veces hay actitudes en el corazón que a veces no son las que salen de la boca. Hay un caso cuando allá estaba Jacob, venía Labán, que él estuvo mucho tiempo allá, y dice que cuando se fue Esaú, donde Labán no le avisó, y cuando empezó a darse cuenta Labán, se fue, ¿y cómo hago? Dice, y empieza él a correr, a escapar, a perseguirlo. A los 3 días lo alcanza. Y Dios le dio un sueño a Labán, de que no le fuera a hablar descomedidamente a Jacob. Y cuando llegó Labán, le dice, poder hay en mí para hacerte daño, pero es que Dios me habló anoche que no te hablara descomedidamente. Como dice, no puedo hacer nada. Pero fíjese, después que le dice ahí, después que platican y todo, le dice, bueno, le dice, aquí están mis hijas, sus hijas son mías, los hijos de ellas son míos, el ganado es mío. No reconocía que si aquí llega a otro lugar, ahí había dado antes sus hijas. Miren, él tenía la actitud que no podía hacer nada, pero él no soltaba que era todo de él. Viendo lo del caso de Jacob y Esaú, aquel estuvo ahí, en su corazón estaba aquello todavía puro, aquello amargo. No pudo hacer nada, el Señor estaba con él, pero él nunca lo perdonó. Mire, es algo bien tremendo, hermano, que hay muchos casos en nuestras vidas, muchos casos entre cristianos, que alguien le ha hecho algo, y aunque de labios dicen que lo perdonan, siempre hay una amargura en el corazón. Y eso es bien tremendo, hermano, y se puede ser un estorbo para poder recibir esa bendición final. Entonces, hermano, la otra es esta. La segunda es, hay que perdonar. Y ahí hay que clamar, mire, tiene que clamarle ayuda al Señor, porque si a veces viene el día que ha hecho que sea perdonado, pero si hay algo amargo ahí, hay que clamar que el Señor ayude para que arranque eso que hay en el corazón y algo, quedemos limpios completamente para que no haya ningún estorbo. Eso necesitamos, hermano. Clamar que Él limpie de todo eso para poder estar rectos para eso que viene al final. Amén. Voy a ver otro caso más. Ahí en Números 16, 13, 14. Dice, porque dice ahí, es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también que te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido en una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Qué pasó? Aquí lo que está diciendo en el pedacito que leí. La situación es esta, que había salido Moisés con todo el pueblo para llevarlo a ese lugar que Dios les había prometido. Y en todo el camino, siempre Dios había hecho algo y Dios les hablaba y muchos desobedecían a la orden del Señor. Y desobedecían, venía el problema y después Dios los perdonaba. Volvía a venir otra cosa y no hacían caso. Mire, 10 veces dice la Biblia que hicieron todas aquellas cosas, aquellas que no hicieron caso. Y siempre
Era un problema. Y al final dice que llegan y entonces les dice Moisés, bueno, aquí está la tierra prometida, entren a poseer la tierra prometida. Bueno, dijeron, bueno, mandemos a ver cómo está, y mandaron ahí unos espías. Y viendo los grandes milagros que Dios había hecho, solo dos pudieron ser capaces de entender que así como ha hecho grandes milagros el Señor, Dios haría milagros para ayudarnos a vencer a esas personas que estaban ahí. Pero la mayoría no, y se pusieron otra vez en contra. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces los hizo morir. Usted sabe la historia. Pero, ¿cuál es el problema aquí? De que estos hombres que habían hecho todas estas cosas, que nunca habían hecho caso tantas veces, y en la última no quisieron entrar, ahora le estaban reclamando a Moisés, ¿y qué? ¿No nos has metido a darnos tierra? ¿Quién era el culpable? Según ellos, nunca reconocieron sus errores, no, que Moisés era el culpable. El líder no nos ha metido, no ha podido entrarnos, no nos ha dado tierra. Entonces, mire, nunca fueron personas capaces de reconocer sus errores, no, que siempre la culpa la tenía el líder. Él no nos ha metido. Y al fin busquemos otro líder, busquemos un líder que nos meta, no el que nos metiera a la tierra prometida, ¿no? Busquemos un capitán. ¿Para qué? Para regresar a Egipto. Buscaban un líder para que nos tuviera en el mundo, no para que nos metiera a la tierra. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas en el pueblo de Dios. Y a veces, miren, no se reconoce, no reconocemos nuestros errores, no, que el error lo tiene el pastor, el líder o cualquier otra situación. Y no reconocemos que a veces los problemas es por nuestro actuar. O estamos entre personas en el trabajo, en cualquier lugar, siempre el problema lo tiene allá el otro. El jefe, esto, él es el culpable, y nunca reconocemos los errores. Tenemos que reconocer, hermano, nuestros errores. Si reconocemos esos errores, vamos a estar preparados, porque lo que viene, hermano, es algo especial. No es la fiesta de Pentecostés, no que es la fiesta de tabernáculos. El Señor viene con un avivamiento grande en la iglesia, así como ella muestra de que allá en Juan les dijo, en Juan 2:11, cuando hizo el milagro de las bodas de Caná, les dijo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Él hizo algo, convirtió el agua en vino, y aquel vino que él hizo era mejor que cualquiera, era un vino especial. El que estaba ahí, el maestresala, no sabía, y dije, ¿cómo es que todos sirven primero el buen vino y después el peor? Y tú has hecho al revés, porque el Señor le estaba haciendo, dice, un principio de señales, dice allí, dando a entender que el mejor vino viene hoy al final. Viene ese derramamiento del Espíritu tremendo. Mire, va a haber algo así otra vez. Allá dice en Efesios 4:13, mire, muchos van a llegar a esta estatura, dice allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Mire, es algo que viene que no se ha visto. El derramamiento es de espíritu que va a derramarse. Mire, no sé si ustedes han oído esa historia de lo que pasó en Indonesia, allá en 1965, en una isla llamada Timor. Allá un avivamiento que se repitió. Lo que viene al final es más grande porque dice que es mejor vino, pero mire lo que pasó en ese lugar. Dice allí de que se dio algo, era una iglesia metodista, allá en ese lugar eran como 200 personas, pero de repente estando en ese servicio, dice que empezaron a oír un ruido, porque estaba cerca del mar, un ruido como viento. Y dice que le decía a la hermana, al que escribe la historia, le decía, ¿y no oyes ese ruido? Sí, pues le decía, lo oigo, pero cállate, porque ahí está. Es tan solemne que no tiene que oírse ni una mosca, ni nada, para en su orden del culto, según ellos. Pero ¿qué pasó? Dice que seguía aquel movimiento. De repente dice que un montón de gente empezó a llegar de la ciudad, llegaban con cumbos de agua o tierra, porque veían desde lejos que estaba incendiándose la iglesia. Pero cuando ya llegaban veían que no se consumía un fuego, pero no consumía.
Y de un momentito habían como 1000 personas adentro. Nadie predicaba ni nadie, ellos estaban llorando, compungidos y del toque del Espíritu. Y estos solo estaban aceptando, convirtiéndose al Señor. Y fue una situación grande la que vino ahí en ese lugar. Pero así como vino ese avivamiento tremendo, también dice vino algo que empezó el Señor a hablar con muchos. Hay un caso de una persona que le empezó a decir, el Señor le dio una palabra de ciencia, alguien le mostró que él tenía todavía licor en su casa. Y entonces le dijo, tú todavía tienes licor. No sé si cerveza o licor, como que decía en la historia. Pero todavía tienes ese licor. No, no tengo eso. ¿Cómo no? Le dice, te da el Señor 24 horas para que te arrepientas y digas la verdad. No, y bueno, en su caso, el día siguiente, tienes 1 hora. Y él siguió que no. 5 minutos. Mira, ellos empezaron a hacer una cuenta regresiva, pero aquí dice que él cayó muerto. Se va a repetir lo de Ananías y Zafira. Mire, porque él viene y por eso dice allí, no sea que oyera la tierra con maldición, dice en Malaquías. Entonces, hermanos, el Señor quiere que estemos preparados. Él quiere visitar a las iglesias, Él quiere visitar a esta iglesia, hermanos. Tenemos que clamar que esa bendición sea parte también aquí, que la veamos, pero que estemos dispuestos a clamarle, a pedir al Señor que limpie todo aquello, que nos pongamos rectos. No estoy diciendo salir del mundo, no, que como cristianos, que de veras haya cosas que estén enderezadas, para que sea de bendición todo ese ayudamiento, eso que viene tremendo en el final. Y es una obra grandiosa, hermano. Entonces viene la pregunta ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos? Pongámonos de pie, hermano. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que limpie nuestras vidas, que esa bendición venga, que Él saque, purgue todos aquellos estorbos que hay en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, tú vienes pronto, Señor, este tiempo se acerca. Todo lo que tú quieras hacer, ve aquí en nuestra vida, límpianos con tu sangre, Señor. Que tu toque de los cielos sea hecho cada vez más en nuestra vida, Señor. Tú nos ayudes cada vez más, Señor. Oh, ven con tu poder, Señor. Ayúdanos a buscar cada vez más tu rostro, Señor. A salir de aquellas cosas que estorban, Señor. Tú purgues tu beso en nuestra vida, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Y que tu presencia venga visitándonos cada vez más. Ese bálsamo fresco, ese aceite fresco, esa obra grandiosa, esa obra que tú traes. Visite nuestras vidas, visite nuestras iglesias, Señor. Visita con el poder de los cielos, Señor. Que la gloria de lo alto inunde toda esta casa, Señor. Que tu obra sea hecha, Señor. Oh, bendito seas, te agradecemos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Hermanos, preparémonos, Señor. Él viene pronto y que Él haga germinar esa palabra en nuestra vida. Damos gracias al Señor y creo que ahorita quedamos despedidos y que el Señor nos ayude. Saludémonos todos. Aprovechemos ese momento de comunión unos con nosotros, de hablar del Señor. Dios nos bendiga.